Tú, una joven que casi se sabe la Biblia de memoria, ¿vas a casarte con un chico de la calle, de esos con fama de rebelde de barrio? ¿Qué va a ser de tu futuro? Imagina la escena. Una joven creyente, conocida en toda la iglesia por su fe, por su modestia y por la manera en que siempre tenía un versículo en los labios para animar a otros, de pie en el altar con un vestido blanco sencillo y un velo que cubre delicadamente parte de su rostro. A su lado, un muchacho con apariencia de chico rebelde del barrio, lleno de tatuajes, con un pendiente en la oreja y una chaqueta vaquera gastada, hace que muchos invitados susurren escandalizados como si estuvieran presenciando una tragedia espiritual. Incluso el padre de la novia lo señala con rabia en silencio, convencido de que el honor de la familia se ha desplomado ante los ojos de todos. Pero, en medio de las miradas de desprecio, el muchacho abre una gran caja frente a todos. Y entonces... Amigos, antes de comenzar esta historia, escribe ahora mismo en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Y que Dios bendiga a todos los que se suscriban a este canal, que les abra puertas donde hoy ven muros, que les dé salud, que les provea lo que necesitan, y escuche los deseos más profundos de su corazón, que el Señor sorprenda a cada uno con su gracia. Amén. Ahora sí, vamos a la historia. Aquella mañana, el aire en el pueblo de Santa Esperanza se sentía distinto, como si algo estuviera a punto de romper la rutina. Normalmente, el día empezaba con el canto de los pájaros, el murmullo del río cercano y el sonido de las escobas barriendo las aceras. Pero esta vez, un rumor extraño se escapaba de casa en casa. Un comentario susurrado, un chiste malintencionado, una exclamación de sorpresa, corrían más rápido que el aroma del café recién hecho en las terrazas. Dicen que Clara se va a casar con ese chico rebelde del barrio, el de la esquina del taller, susurró doña Marta a su vecina en la tiendita junto a la iglesia mientras fingía revisar el precio del azúcar. ¿Con ese chico de barrio, el que está lleno de tatuajes?, respondió doña Rosa, conteniendo una risa cargada de burla, llevándose la mano al pecho como si no pudiera creerlo. La Clara, la que siempre está en la primera fila de la iglesia. Clara, una joven de 23 años, dulce al hablar y muy entregada a su fe, siempre había sido el orgullo del pueblo. De pequeña la veían correr con sus trenzas y su Biblia infantil bajo el brazo. De adolescente, la recuerdan participando en concursos bíblicos y grupos de alabanza. Hija única de don Ricardo, un líder muy respetado en la comunidad cristiana, todos pensaban que se casaría con un joven pastor o, al menos, con alguien que encajara perfectamente en la imagen del yerno ideal, trajeado, atento, sin un solo tatuaje y con el cabello perfectamente peinado. Pero el nombre que empezó a circular fue otro, Gabriel, un muchacho de aspecto duro, con el cabello rapado en estilo moderno, pendiente en la oreja, chaqueta vaquera desgastada llena de parches de bandas de rock y tatuajes que le subían por el cuello. Para muchos era ese chico de la calle, ese muchacho con pinta de pandillero del barrio. En la casa de don Ricardo, el ambiente estaba igual de tenso. El padre de Clara se sentaba en la sala con el rostro rígido, la mirada perdida en el suelo y la Biblia cerrada a su lado, como si en ese momento no encontrara consuelo ni siquiera en las escrituras que tantas veces había predicado. Sus manos, grandes y marcadas por los años de trabajo y servicio, se entrelazaban con fuerza. ¿Es verdad, Clara? ¿De verdad es él quien has elegido?, preguntó con una voz pesada, cargada de ira contenida y de miedo a la vez. Clara bajó la mirada y apretó con fuerza la punta de su velo sencillo que había estado probándose para el gran día. Sentía el corazón acelerado, pero también una extraña paz en el fondo. «Sí, papá, él es una buena persona», respondió, tratando de no dejar que la voz se le quebrara. Don Ricardo soltó un suspiro brusco, casi un bufido. «Buena persona. ¿Has visto cómo se presenta? ¿Te imaginas lo que la gente dirá de nosotros, de lo que te he enseñado todos estos años?
Alzaba la voz sin poder contenerse, golpeando el brazo del sillón con la mano. En su mente desfilaban las reuniones de liderazgo, las charlas sobre testimonio y apariencia, las miradas de la congregación que siempre esperaban perfección de él y de su familia. Pero Clara se mantuvo firme, aunque por dentro temblara. «Papá, todavía no lo conoces de verdad. Él no es lo que parece. Yo también lo juzgué al principio por su aspecto, y Dios me corrigió el corazón». Aquellas palabras solo encendieron más la molestia de don Ricardo. Sentía que la autoridad que había ejercido tantos años se le resbalaba entre los dedos. «Basta, Clara. No quiero oír más. Si insistes en seguir adelante con esto, no me culpes si el día de tu boda no me ves sonreír», sentenció, levantándose y dándole la espalda, como si cerrar la conversación fuera más fácil que enfrentar el miedo a equivocarse con su propia hija. Mientras tanto, en las calles del pueblo, el chisme corría sin freno. Un grupo de chicos se reunía junto al campo de fútbol polvoriento para comentar lo que creían la noticia del año. Algunos se sentaban sobre el muro, otros se pasaban el balón de un lado a otro, sin prestar realmente atención al juego. Unos se burlaban, otros decían que aquello era una locura, otros simplemente estaban fascinados con el drama. Había quienes incluso esperaban el día de la boda solo para ver el espectáculo que, según ellos, daría de qué hablar durante años. Esa tarde, Clara se quedó sola en su habitación, con la Biblia abierta sobre las piernas. Los versículos que antes le traían calma, ahora se mezclaban con una inquietud honda que no podía reprimir. Volvió a leer una y otra vez frases sobre la fe, sobre el amor, sobre cómo Dios mira el corazón. Recordó las noches en que, siendo adolescente, se arrodillaba junto a su cama y le prometía a Dios que obedecería su voz por encima de todo. Ahora esas promesas se sentían como una espada de doble filo. Obedecer la voz de Dios significaba enfrentar el rechazo de su propio padre. Sabía que su decisión levantaría críticas, incluso de su propia familia, pero en el fondo estaba convencida de que Gabriel no era cualquier muchacho de la calle. Guardaba algo que nadie más había querido ver. En un pequeño taller mecánico en las afueras del pueblo, Gabriel arreglaba la moto de un cliente. Tenía las manos manchadas de grasa, la camiseta algo desgastada, pero su sonrisa era sincera cuando un niño se acercó a pedirle un caramelo. Él se los compraba de vez en cuando, para los enanos del barrio, como decía. Se lo dio sin pensarlo, despeinándole con cariño. «¿Y cómo va la escuela, campeón?», preguntó, y el niño sonrió, mostrando los dientes manchados de dulce. Gabriel todavía no sabía que, en esos momentos, su nombre estaba en boca de casi todo el pueblo, pero no por su trabajo honesto, sino por ser el chico de barrio con pinta de pandillero que se iba a casar con la más devota de la iglesia. A lo lejos, el sol empezaba a esconderse detrás de los árboles, tiñendo el cielo de naranja, como si la naturaleza no quisiera perderse lo que estaba ocurriendo. Aquella noche, en la casa de Clara, el silencio era grueso, pesado, como si las paredes hubieran decidido guardar todas las palabras que nadie se atrevía a decir. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared y el ruido lejano de una radio en alguna casa vecina. Clara esperaba en el comedor a que su padre regresara de una reunión en la iglesia. Su madre, doña Elena, iba y venía de la cocina sin decir casi nada, moviendo platos y tazas más por nervios que por necesidad. El aire parecía contener una tormenta. La puerta principal se abrió despacio. Don Ricardo entró con la mirada dura y los pasos firmes, cargando no solo su portafolios, sino también los comentarios que había escuchado durante la reunión. No se sentó, sino que se plantó frente a su hija y la miró fijamente. «Clara, ya escuché todo. No solo por ti, también por lo que dicen afuera. Se ríen de ti, se burlan de nuestra familia», dijo con voz grave, como si cada palabra pesara kilos. Clara bajó la vista, buscando palabras que no encontraba. «Papá, Gabriel no es como ellos dicen. Sí, su aspecto es distinto,
Parece un chico rebelde de barrio, pero su corazón... Intentó justificarse. Don Ricardo la interrumpió con un tono cortante. ¿Su corazón? ¿Y tú cómo sabes lo que hay en su corazón? ¿Sabes lo que he luchado para criarte? Yo quiero que estés con un hombre que pueda guiarte en la fe, no con alguien que viene de la calle, de ambientes de pandillas y problemas. Escupió, como si la palabra calle fuera sinónimo de perdición. Doña Elena intentó calmarlo. Ricardo, quizá deberíamos darle una oportunidad. No podemos condenarlo solo por su apariencia, susurró, sabiendo que cada frase era un riesgo. ¿Oportunidad de qué? La cortó él, alzando más la voz. De ver a nuestra hija convertida en burla para siempre. No voy a permitirlo, no con todo lo que hemos construido en esta iglesia, no después de tantos años de testimonio. Clara respiró hondo, intentando contener el temblor de su voz. Papá, he orado muchas veces, he llorado delante de Dios, le he pedido que me muestre el camino, y mi corazón está en paz con esta decisión. No es un capricho, siento que es su voluntad. La palabra voluntad de Dios hizo que don Ricardo se quedara en silencio por un instante, herido en su orgullo espiritual. Había enseñado a otros a discernir la voz del Señor, y ahora su propia hija decía que Dios la guiaba por un camino que él no aprobaba. Solo fue un instante. Entonces elige, Clara. O eliges a él, o eliges a tu familia. Soltó como un rayo, sin darse cuenta de que esa frase cortaría algo dentro de ella. Esa frase la dejó paralizada. Los ojos se le llenaron de lágrimas al instante. Sabía que su padre no hablaba en broma. En los días siguientes, el rechazo no vino solo de él. La noticia de la boda se extendió por todos lados, como si alguien la hubiera anunciado por altavoz. En la cafetería del pueblo, algunos hombres bromeaban en voz alta. «Mira tú, la chica más devota de la iglesia ahora se fija en un chico de barrio, de esos medio pandilleros. Seguro que al cielo también lo dejan entrar con tatuajes», decían entre carcajadas que cortaban como cuchillos, cuando Clara pasaba cerca fingiendo que no escuchaba. En casa, don Ricardo casi no le dirigía la palabra a su hija. Cada vez que Clara intentaba acercarse para decirle cómo avanzaban los preparativos, él la miraba con frialdad y se excusaba con cualquier asunto pendiente. Doña Elena, atrapada entre ambos, sufría en silencio. Una noche, mientras Clara colgaba ropa en el patio, escuchó a su padre hablar por teléfono desde el salón. «No, no estoy de acuerdo. Si hace falta, cancelo la boda antes del día del altar. No voy a dejar que mi hija arruine su vida con un muchacho así», decía con firmeza, creyendo que nadie lo oía. Aquellas palabras le rompieron el corazón a Clara, que se quedó inmóvil con la ropa mojada entre las manos. Del otro lado, Gabriel también sentía la presión. Un grupo de jóvenes del pueblo se plantó en la puerta de su taller, recargados en el marco con miradas desafiantes. «Entonces, ¿es verdad que te vas a casar con Clara? ¿De verdad crees que estás a su altura?», se burlaron. «Tú, con esa pinta de chico de barrio problemático, ¿crees que te van a aceptar en esa familia tan santa? Si quieres que te tomen en serio, quítate esos tatuajes y córtate el pelo primero». Gabriel se limitó a sonreír de lado sin dejar de ajustar una pieza del motor. «Si quieren saber quién soy de verdad, esperen al día de la boda», respondió tranquilo. Por dentro, sin embargo, sentía el peso de cada palabra, recordando noches en las que él mismo se creyó basura por cómo lo miraban los demás. Mientras tanto, Clara notaba cómo incluso sus amigas más cercanas se alejaban. Laura, su mejor amiga de la iglesia, se lo dijo sin rodeos una tarde, sentadas en una banca del parque frente al templo. «Clara, lo siento, pero no puedo apoyarte. Tengo miedo de que nos miren mal también a nosotras si te sigo defendiendo. No entiendo qué ves en él, aparte de problemas», murmuró evitándole la mirada. Ese día, Clara sintió que perdía a una hermana. Noche tras noche, se levantaba en la madrugada para orar, llorando en silencio, pidiéndole a Dios que fortaleciera su corazón y que, si se estaba equivocando, él mismo la detuviera.
Sabía que la prueba aún no había llegado a su punto más alto, pero ya sentía el alma desgastada. 2 años antes de todo aquello, Clara ni siquiera sabía quién era Gabriel. Entonces, ella participaba como voluntaria en una actividad para ayudar a niños huérfanos organizada en el patio de la gran iglesia de la ciudad. Ese día, el lugar estaba lleno de risas, carreras y voces infantiles. Las mesas estaban llenas de platos de comida, globos de colores colgaban de las cuerdas y un par de jóvenes ajustaban el sonido del micrófono para las dinámicas. Clara estaba sentada en una mesa, anotando los nombres de los pequeños que llegaban de la mano de sus tutores o de algún encargado del orfanato. Entre el bullicio, Clara vio a alguien que desentonaba con el resto. Un chico alto, con peinado llamativo, chaqueta vaquera vieja llena de parches de música, pendiente en la oreja y un tatuaje rodeándole el cuello. Llevaba en brazos a un niño muy delgado, con la ropa algo rota, y caminaba directo hacia la mesa donde repartían comida. Algunos voluntarios lo miraron con recelo. Otros se apartaron un poco como si aquel chico de barrio, con fama de problemático, fuera un peligro. Lo que la sorprendió fue ver cómo ese chico se sentaba. Ponía al niño en sus piernas y le daba de comer con paciencia, cortando el pan en trocitos pequeños, soplando la sopa para que no se quemara. Le limpiaba la boca con cuidado y después de que terminó, sacó de una bolsa unas sandalias casi rotas pero limpias y se las puso en los pies al niño, sonriéndole con ternura, como si no existiera nadie más en ese lugar. Esa misma tarde, cuando el evento estaba por terminar, Clara volvió a encontrárselo en la entrada. Él cargaba una pila de cajas con comida para llevar al orfanato. Tenía la frente perlada de sudor y el cuello marcado por el peso de las cajas, pero no se quejaba. Ella se armó de valor y lo saludó. «Perdona, ¿tú también eres voluntario aquí?» El joven se giró. Su expresión era seria, acostumbrada a la desconfianza, pero sus ojos, extrañamente suaves, la sorprendieron. «Sí, suelo ayudar en actividades como esta, pero casi nadie se acerca a hablar conmigo», contestó con una media sonrisa que parecía no usarse muy a menudo. Fue la primera vez que Clara oyó su nombre, Gabriel. En aquella breve conversación, Clara descubrió que él no estaba allí por casualidad. Gabriel llevaba años invitando a comer a niños de la calle, ayudándoles a encontrar lugares seguros donde dormir y enseñándoles, con una vieja Biblia en la mano, a leer y a escribir en los escalones de las tiendas los fines de semana. En los días siguientes, Clara empezó a verlo en casi todas las actividades solidarias. Aunque su aspecto no cambiaba, siempre llegaba puntual, cargando bolsas de pan, ropa usada o cuadernos para los niños. Más de una vez, lo sorprendió sentado en un banco de la iglesia al caer la tarde, leyendo la Biblia en voz baja, con un tono sereno que la conmovía. Había ternura en su voz cuando leía pasajes que hablaban de misericordia, de perdón y de nuevas oportunidades. Un día lo vio arrodillado al lado de un adolescente tatuado y lloroso, orando con él en medio del patio, sin importarle quién los mirara. Una noche, cuando ya terminaban de recoger, Clara se atrevió a hacerle una pregunta que le daba vueltas por dentro desde hacía días. «Gabriel, si eres tan buena persona, ¿por qué no cambias tu aspecto? Así la gente no te juzgaría tanto. ¿Podrías entrar más fácil en la iglesia, en la comunidad?» Gabriel sonrió con ese gesto discreto que ya le era familiar. «Si cambio mi aspecto, los chicos de la calle dejarán de confiar en mí. Ellos se acercan porque me ven como a uno de ellos, como a un chico que también viene del barrio con heridas y errores. Si me visto como un pastor o un señor correcto, se asustan. Prefiero cargar yo con las miradas que perder la oportunidad de llegar a sus corazones», respondió. Sus palabras dejaron a Clara en silencio. Mientras lo observaba, notó un pequeño tatuaje cerca de su muñeca, casi oculto por una pulsera de cuero. Parecían letras diminutas. Ella señaló con curiosidad. «¿Y ese? ¿Qué significa?» Gabriel bajó la mirada y remangó un poco la manga.
Es mi versículo favorito. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él actuará. Me lo tatué para no olvidar quién me sostuvo cuando nadie más lo hacía, dijo, tocando suavemente la piel marcada. Clara se sorprendió. ¿Te sabes ese versículo de memoria?, preguntó con los ojos muy abiertos, como si de pronto la imagen del chico problemático de barrio se rompiera en pedazos. Gabriel asintió, con una chispa de emoción contenida. No soy ningún santo, Clara, pero he aprendido en la calle, en la vida y gracias a personas que no se rindieron conmigo. Si te contara de dónde me sacó Dios, entenderías por qué no quiero fingir ser otro, añadió con la voz baja. Aquella noche, Gabriel compartió un poco de su pasado. Creció en un barrio duro, rodeado de drogas y violencia. De pequeño escuchaba más gritos que canciones de cuna. Perdió a sus padres siendo adolescente y terminó durmiendo bajo puentes y en portales. Su primer tatuaje fue un símbolo de dolor, un recordatorio de las noches en las que el frío era su única compañía. Se metió en malas compañías, coqueteó con pandillas y aprendió a defenderse a golpes antes que con palabras. Pero en medio de tanta oscuridad, conoció a un pastor que lo recibió sin juzgarlo, tal como venía, con su chaqueta rota, sus tatuajes y su mirada desafiante. Ese hombre le abrió las puertas de una pequeña iglesia y de su propia casa. Le enseñó a orar, a leer la Biblia, a creer que su vida podía cambiar y que no estaba condenado a repetir la historia de su barrio. No quiero quitarme este aspecto porque los chicos de la calle solo se dejan alcanzar por alguien que sienten de los suyos, dijo con firmeza. Si de pronto aparezco trajeado y perfecto, volverán a correr a la oscuridad, y yo no quiero eso para ellos. Clara lo miró largamente. Empezaba a entender que, detrás de los tatuajes y las cadenas del cuello, Gabriel llevaba una misión enorme sobre los hombros. Su corazón se llenó de respeto y algo más difícil de nombrar, una mezcla de admiración y ternura. Antes de despedirse, aquella noche le preguntó en voz baja, «¿Y si algún día yo me parara a tu lado, delante de todo el mundo, ¿me prometes que no abandonarás tus principios?» Gabriel la miró a los ojos y asintió. «Te lo prometo, y también prometo que nunca te dejaré caer sola», dijo, y esas palabras se le quedaron grabadas a ella como si fueran un voto anticipado. Clara volvió a casa con el alma llena de preguntas, pero con una certeza nueva. Ese chico no era simplemente un rebelde de barrio sin rumbo. Dios estaba haciendo algo con él. A partir de que se supo del compromiso, cada paso de Clara por el pueblo se volvió pesado. Las miradas que antes la saludaban con calidez se transformaron en ojos que medían, que calculaban, que señalaban sin decir palabra. En la tienda del barrio, los susurros se le clavaban en la espalda. «Mírenla, la futura esposa del chico rebelde del taller», decían algunas. «Tan bonita y tan devota, y mira lo que eligió». Clara fingía no escuchar, pero el corazón le ardía. En casa, la situación no mejoraba. Don Ricardo ya casi no oraba con ella en voz alta, como antes, y prefería hacerse a un lado cuando la veía entrar al salón. Doña Elena intentaba mediar. «Hija, tu padre solo tiene miedo de que sufras. Todavía no ha visto quién es Gabriel en realidad», le decía en susurros por la noche, acariciándole el cabello como cuando era niña. Gabriel, por su parte, sentía cómo la presión crecía cada día. Algunos chicos del pueblo se acercaban al taller solo para provocarlo. «¿De verdad piensas entrar en una familia tan religiosa? ¿No te da vergüenza?», le lanzaban con sorna. «Te van a mirar siempre como el chico de barrio que se aprovechó de la niña de iglesia». Él respondía con calma, «Yo no me caso con el pueblo, me caso con Clara». La burla se transformaba en carcajadas. «Ya veremos el ridículo que haces el día de la boda», le decían mientras se alejaban. Gabriel tragaba saliva pero no respondía. En lugar de eso, se encerraba un rato en el taller, apoyaba la frente en el volante de alguna moto y oraba en silencio. 3 días antes de la boda,
La casa de Clara parecía un campo de batalla silencioso. No había risas, ni bromas, ni emoción por los preparativos, solo pasos pesados que evitaban encontrarse en el pasillo. En la sala, doña Elena revisaba las invitaciones restantes, dudando si entregarlas o no. Don Ricardo, sentado en un sillón, miraba por la ventana con el ceño fruncido, viendo pasar gente que seguramente ya había escuchado el rumor. «Elena, cancélalo», dijo de pronto sin mirarla. «Es mejor quedar en evidencia ahora que ver a nuestra hija destruida para siempre». «Pero Ricardo», susurró ella, «Clara tiene el corazón decidido. Si cancelamos ahora, la herida será aún más profunda». «Más vale una herida ahora que una vida entera de sufrimiento», respondió él con un suspiro pesado, convencido de que estaba protegiendo a su hija, aunque ella sintiera lo contrario. Mientras tanto, en el taller, Gabriel cuidaba cada detalle de una caja de madera negra con delicados grabados en los lados. La pulía una y otra vez, como si al hacerlo también puliera sus temores. La colocaba en un rincón cubierta por una tela de terciopelo. Solo él conocía su contenido. Julián, su compañero, no aguantó la curiosidad. «¿Y esa caja qué es? Parece un joyero de lujo», bromeó, secándose las manos en un trapo. Gabriel sonrió de forma enigmática. «No son solo joyas. Es la llave para cerrar muchas bocas que han hablado de Clara sin conocerla. Y también es mi manera de honrarla», respondió, acariciando la tapa con la yema de los dedos. Pero el camino hacia el día de la boda no sería sencillo. Esa tarde, Clara recibió un mensaje de un número desconocido. «Si insistes en casarte con ese chico de barrio, prepárate para pasar vergüenza delante de todos». El corazón le dio un vuelco. No sabía quién podía ser, pero la maldad en esas palabras la hizo temblar. Decidió borrar el mensaje. No quería alimentar más el miedo ni darle poder a amenazas anónimas. Esa noche, parte de la familia se reunió para hablar de los detalles de la celebración. Uno de los tíos de Clara rompió el silencio. «Ricardo, ¿estás seguro de esto? No quiero que los invitados vengan solo para ver un drama familiar. Ya sabes cómo es el pueblo». Don Ricardo lanzó una mirada rápida hacia su hija y contestó con frialdad: «Ni siquiera sé si estaré presente si ese muchacho no cambia de aspecto. No quiero fotos para el recuerdo donde mi rostro muestre vergüenza». La frase cayó como un mazo en el corazón de Clara. Sabía que, si le pedía a Gabriel que se transformara por completo, sería traicionar todo aquello que más admiraba en él: su autenticidad, su misión entre los chicos de la calle. Al día siguiente, Gabriel llegó a la casa con los regalos de compromiso. Don Ricardo lo recibió en la terraza, sin una sola sonrisa, con los brazos cruzados. «Gabriel», dijo, «antes de seguir adelante, te pido una cosa. Córtate el pelo, quítate el pendiente, tapa tus tatuajes. No quiero que nos avergüences delante de la gente. Hazlo por mi hija, si tanto dices que la amas». Gabriel lo miró directo a los ojos. Su voz sonó firme, pero respetuosa. «Don Ricardo, yo no vengo aquí para avergonzar a nadie, y mucho menos a Clara, pero tampoco quiero fingir ser alguien que no soy. Si usted quiere conocerme de verdad, permítame presentarme tal como soy hoy. Déjeme demostrarle, con mi vida y con mis actos, no con mi ropa». Don Ricardo apretó los labios y se dio media vuelta sin responder, herido en su orgullo. Clara, que escuchaba desde el interior, se tapó la boca con la mano para ahogar un sollozo. Los días avanzaron y el momento del sí se acercó como una nube cargada de tormenta. Nadie sabía si la boda se celebraría con bendición o terminaría en un rechazo público. La víspera de la ceremonia, el cielo sobre Santa Esperanza amaneció gris. Una lluvia fina empezó a regar el patio de la casa, donde ya se levantaban las carpas para el día siguiente. Desde fuera, todo parecía normal. Filas de sillas, un pequeño escenario para los novios, alfombra roja. Pero dentro, los corazones pesaban. En su habitación, Clara contemplaba el vestido blanco colgado en el armario.
Pasó los dedos por la tela con un gesto casi de súplica, como si buscara valor en cada pliegue. Sobre el tocador, su Biblia, abierta en un pasaje que hablaba de confiar en Dios en medio de la aflicción, la acompañaba como desde su adolescencia. Doña Elena llamó suavemente a la puerta y se sentó junto a ella. «Hija, ¿estás completamente segura? Mañana, si subes al altar, puede que tu padre no sonría. Incluso podría decidir quedarse atrás. Yo no quiero verte herida», murmuró, secándose discretamente los ojos. Clara la miró con los ojos llenos de lágrimas. «Mamá, desde pequeña papá me enseñó a escuchar la voz de Dios y a obedecerla. Y ahora mi corazón está convencido de que este es el camino que debo tomar. Tal vez muchos no lo entiendan, pero sé que Dios sí. Si renuncio solo por miedo a la opinión de los demás, ¿qué clase de fe tendría?», respondió, con un hilo de voz pero una firmeza profunda. Doña Elena apretó con fuerza la mano de su hija. «Si es así, yo estaré a tu lado pase lo que pase», susurró, dejando que las lágrimas corrieran por sus mejillas. En el taller, esa misma noche, Gabriel se quedó solo después de que Julián se marchara. Abrió la caja negra y contempló su interior. Barras de oro alineadas, la escritura de una casa amplia a nombre de Clara y un cheque por cientos de miles de dólares. Encima, una carta escrita a mano para Clara y su familia, donde contaba parte de su historia y sus intenciones. Respiró hondo. «Mañana todos sabrán quién soy de verdad, y si aún así me desprecian, al menos habré sido honesto», murmuró, cerrando la caja con decisión. Las familias se reunieron para una oración final antes del gran día, pero la tensión se podía cortar. Don Ricardo se sentó en un rincón, callado, viendo a su hija de reojo. Cuando todos se marcharon, Clara se acercó a él con pasos tímidos. «Papá, mañana no estaré delante de todos solo como tu hija, sino como una mujer que empieza una nueva vida. Si no puedes sonreír por mí, al menos permíteme llevar en el corazón tu bendición», dijo con la voz temblorosa. Él la miró largamente, sin decir nada. Ese silencio dolió más que cualquier grito. Clara bajó la cabeza y se alejó antes de que las lágrimas la traicionaran. Aquella noche oró más tiempo que nunca. Sabía que el día siguiente sería el más difícil de su vida. La mañana de la boda amaneció con el cielo aún nublado, pero el aire era fresco, como si el día quisiera ofrecer una segunda oportunidad. Desde fuera, la casa de Clara parecía llena de alegría. Las carpas decoradas con flores blancas y verdes, las mesas listas, los invitados llegando con curiosidad y trajes elegantes. Por dentro, sin embargo, todo era nervios. En el cuarto de la novia, varias primas ayudaban a Clara a ponerse el vestido. Aunque el maquillaje resaltaba su belleza, en sus ojos se adivinaba la inquietud y el peso de todas las miradas. «Mamá, ¿dónde está papá?», preguntó en voz baja, mientras alisaba con manos temblorosas la tela de su vestido. «Está en su cuarto. Quizás salga cuando empiece la ceremonia», respondió doña Elena, forzando una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Clara asintió, aunque la duda le apretaba el pecho. Se preguntaba si su padre sería capaz de verla como la niña que un día tomó de la mano para enseñarle a orar, o solo como la joven que, según él, estaba arruinando su futuro. Al final de la calle, Gabriel llegó montando su vieja moto, con una camisa negra impecable, pero sin renunciar a su chaqueta vaquera desgastada ni a la cadena en el cuello. Su peinado seguía siendo el mismo, y los tatuajes de su cuello se veían claramente. Muchos invitados se giraron para mirarlo. «Ahí viene. Ni siquiera hizo el intento de arreglarse bien. Sigue con esa pinta de chico rebelde del barrio», murmuró alguien con desprecio. Gabriel se bajó de la moto con paso firme, cargando la caja de madera envuelta en terciopelo. La sostuvo como si fuera un tesoro. Detrás de él caminaba Julián, con una bolsa de documentos. Cuando cruzó el patio sintió decenas de ojos clavados en él. Niños curiosos, mujeres susurrando, jóvenes que trataban de contener la risa.
Gabriel no desvió la vista. Se dirigió directamente a la sala donde se haría la ceremonia. Dentro, un familiar anunció: «El novio ya está aquí». Clara sintió que el corazón le golpeaba el pecho. «Dios, dame fuerzas», susurró, apretando el ramo. Gabriel entró a la sala del acto civil y religioso y saludó con respeto antes de tomar asiento frente al pastor. Dejó la caja negra a su lado. Los murmullos continuaban, analizando su aspecto como si fueran jueces de un tribunal invisible. Don Ricardo salió de su habitación con una camisa blanca impecable, pero el rostro serio y tenso. No se sentó junto al yerno, sino a cierta distancia, con los brazos cruzados. Cuando sus miradas se cruzaron, ambos apartaron los ojos sin decir palabra. El pastor inició la ceremonia leyendo un pasaje bíblico sobre el amor y la fidelidad, pero la tensión se percibía en cada rincón. Clara entró poco después, con un velo cubriendo parte de su rostro. Aunque nadie veía su expresión completa, sus ojos hablaban de un torbellino de emociones: amor, miedo, esperanza, dolor. Justo antes de la parte decisiva, alguien entre los invitados susurró en voz más alta de lo debido: «A ver si por lo menos trae una dote decente y no solo promesas». El comentario llegó a oídos de Gabriel, que apretó la mandíbula y sujetó con más fuerza la caja. Cuando el pastor preguntó si todos estaban listos, Gabriel respondió con voz firme: «Sí, listo». Clara bajó aún más la mirada, aferrándose al vestido. Don Ricardo seguía inmóvil como una estatua, y justo antes de las palabras finales del «sí, acepto», un invitado se levantó y dijo alto: «Si de verdad respetaras a esta familia, te habrías presentado de otra manera. Dales vergüenza a ellos, pero no a nosotros». El ambiente se puso tenso al instante. Todas las miradas se centraron en Gabriel, esperando una reacción airada, un grito, una respuesta a la altura de los prejuicios que tenían sobre él. Él, sin embargo, se limitó a decir: «Espere a que todo termine. Después hablaremos». El sí salió claro y seguro de la boca de Gabriel y de la de Clara. Los testigos confirmaron. El pastor declaró que ya eran marido y mujer. Las palabras sonaron firmes, pero el ambiente seguía cargado. Los primeros en felicitarlos lo hicieron con cierta frialdad. Algunos le daban una palmada distante en el hombro a Gabriel. Otros apenas inclinaban la cabeza. Había sonrisas forzadas y miradas que aún escaneaban cada tatuaje como si fueran señales de peligro. Los novios pasaron luego al escenario decorado, donde se sentaron uno junto al otro. Clara mantenía la cabeza inclinada, con las manos entrelazadas sobre el regazo. A un lado, doña Elena sonreía como podía, sin dejar de vigilar con el rabillo del ojo a su esposo, que permanecía sentado al fondo, rígido, negándose a subir al escenario. Los murmullos no tardaron en retomarse. «Qué lástima. Clara podría haber tenido a alguien mejor. Un líder de la iglesia, por ejemplo», decían algunas mujeres. «En cambio, miren con quién se sentó a la foto, un chico de barrio con pinta de pandillero». Otros se acercaban a media broma. «Gabriel, ¿no te da vergüenza casarte con una chica tan devota y seguir con ese aspecto?», soltaban, medio riendo, como si sus palabras no dolieran. Gabriel no respondía, solo apretaba la mano de su esposa con más fuerza. Ella sentía los latidos acelerados de él y a la vez cómo intentaba darle calma con ese apretón silencioso. El punto más alto de la tensión llegó cuando don Ricardo por fin se levantó. Todos lo siguieron con la mirada. Pensaron que, al fin, subiría a darle su bendición. Pero se plantó al lado del escenario, señaló a Gabriel y dijo: «¿Sabes por qué no he sonreído hoy? Porque me da vergüenza. Vergüenza ver a mi hija, que siempre cuidó su honor, al lado de un hombre que no representa los valores de esta familia». El murmullo se apagó. El silencio cayó como un peso. Clara inclinó la cabeza aún más, con los ojos llenos de lágrimas que se acumulaban bajo el velo. Si no fuera porque ella insistió tanto, ni siquiera estaría aquí sentado. Puede que ahora sea su marido,
Pero no pienses que eso basta para que me sienta orgulloso, añadió don Ricardo con la voz quebrada por la mezcla de rabia y dolor. Unos invitados se removieron incómodos, otros miraron hacia el suelo. Gabriel, en cambio, se mantuvo sereno. Lo miró y dijo en voz baja, pero clara: «Lo entiendo, don Ricardo. Solo le pido que me escuche después cuando llegue el momento». Don Ricardo resopló y se alejó, dejándolos expuestos ante todos. El corazón de Clara se apretó al ver la espalda de su padre alejándose. Las pocas fuerzas que le quedaban parecían quebrarse, pero el toque suave de la mano de Gabriel en su espalda la sostuvo. La recepción siguió, pero para Clara era como estar en un sueño pesado. El órgano tocaba música suave, los platos iban y venían, los invitados comían y conversaban. Sin embargo, ella apenas podía levantar la vista. Cada «felicidades» iba acompañado de gestos que escondían juicio. Una parienta le susurró al oído: «Qué pena, Clara. Tú podrías haber tenido algo mucho mejor». En una mesa cercana, varias mujeres recordaban en voz alta: «¿Se acuerdan cuando Clara ganó aquel concurso bíblico de la región? Nadie imaginaba que acabaría así. Ya se sabe, cuando una mujer se enamora, a veces deja de pensar». Esas frases le dolían como pinchazos de hielo. Gabriel lo notaba todo. Aunque no podía quitar las palabras del aire, sí podía apretar la mano de Clara, como diciendo sin voz: «Espera un poco más, no ha terminado». Laura, la antigua amiga de Clara, apareció en algún momento para cumplir con la formalidad. Se acercó con una sonrisa tensa. «Felicidades, Clara», murmuró. «Espero que no te arrepientas». Gabriel la saludó educadamente, pero Clara sintió cómo esas palabras le atravesaban el alma. Don Ricardo seguía al fondo, conversando con algunos invitados, sin mirar jamás hacia el escenario. Y eso era lo que más le dolía a Clara, el rechazo silencioso de su propio padre. En un momento doña Elena subió discretamente al escenario, se inclinó hacia su hija y aprovechó para secarle las lágrimas que se le escapaban bajo el velo. «Aguanta un poquito más, hija. Estoy contigo», susurró. Gabriel le devolvió a su suegra una mirada llena de respeto, como pidiéndole un poco más de paciencia. La caja negra seguía colocada junto al asiento de Gabriel, cubierta, silenciosa, esperando su momento, mientras Clara oraba en su interior: «Dios, si este es mi camino, sosténme un poco más». La lluvia afuera empezaba a amainar y algunos rayos de sol se colaban entre las nubes. Dentro, en cambio, la tensión crecía. Muchos invitados aún no se levantaban porque sentían, sin saber por qué, que algo más estaba por suceder. Algunos especulaban sobre la caja. ¿Será un regalo para la novia? ¿Un adorno? ¿O solo una fanfarronada de ese chico de barrio? Gabriel se inclinó hacia Clara y susurró: «¿Lista?» «¿Para qué?», preguntó ella temblorosa. «Para que vean lo que yo sé de ti y lo que tú has visto en mí», respondió él con una sonrisa leve. Se levantó despacio y tomó la caja entre sus manos. Al verlo ponerse de pie, los invitados fueron callando poco a poco. Gabriel avanzó hasta el centro de la carpa, colocó la caja sobre una mesa y miró alrededor. Julián se acercó para quitar con cuidado el terciopelo que la cubría. Don Ricardo, desde atrás, frunció el ceño, sin entender qué pretendía su yerno. «Familia, amigos», empezó Gabriel, «les pido unos minutos. Sé que algunos han venido con dudas, otros con curiosidad, otros quizás solo para ver qué tan bajo podía caer Clara casándose conmigo, con un chico que a primera vista parece solo un rebelde de barrio». Se hizo un silencio profundo. Hasta la música se detuvo. Gabriel abrió el cerrojo de la caja. El clic metálico se oyó en todo el salón. Levantó la tapa y la luz de las lámparas se reflejó en varias barras de oro alineadas. Un murmullo de sorpresa recorrió el lugar. Junto al oro se veía claramente la escritura de una casa amplia, situada en una buena zona de la ciudad, con el sello de un notario. Y a un lado,
un cheque por una suma de cientos de miles de dólares. Clara se llevó una mano a la boca. No tenía idea de que Gabriel había preparado algo así. «Este es el regalo que hoy le entrego a Clara como signo de mi compromiso», dijo Gabriel. «No para presumir, sino para que entiendan que no vengo con las manos vacías y que valoro a esta mujer más de lo que mis palabras podrían decir. La escritura de la casa está a su nombre, y este oro y este cheque representan años de trabajo, sacrificio y decisiones que tomé cuando Dios me levantó del polvo». Algunos invitados murmuraban ahora con tono de asombro: «¿De dónde ha sacado todo eso? ¿Será verdad que ese chico tiene empresas?». Gabriel continuó: «Sé que mi aspecto ha hecho que muchos me juzguen como un bueno para nada, un muchacho de la calle sin futuro. Pero la apariencia no mide el corazón, ni lo que una persona ha decidido hacer con su vida. Hubo un tiempo en que yo dormía en la calle y nadie me miraba dos veces. Fue Dios quien usó a personas para levantarme, y desde entonces decidí que si alguna vez formaba una familia, no la llevaría otra vez a la miseria de la que Él me sacó». Tomó una de las barras de oro entre sus manos. «Esto no es para alardear. Es mi manera de decir que estoy dispuesto a dar a Clara una vida estable y digna. Pero, más que eso, quiero que sepan que no solo traigo dinero, traigo un llamado, una misión, un compromiso de servir a Dios y a los más pequeños». Doña Elena miró a su marido con los ojos llenos de lágrimas. «Ricardo, míralo bien. No es lo que pensábamos», susurró, apretándole el brazo. Gabriel se inclinó con respeto hacia sus suegros. «Don Ricardo, doña Elena», dijo, «no quiero cambiar mi aspecto solo para encajar, pero sí quiero demostrarles con hechos que puedo cuidar de Clara, tanto en lo material como en la fe. Si me lo permiten, quiero gastar el resto de mi vida demostrándolo». El ambiente se llenó de una emoción extraña, mezcla de vergüenza por los juicios previos y admiración por su valentía. Algunos empezaron a grabar con el móvil, ya no para burlarse, sino para inmortalizar aquel momento. Entonces don Ricardo se puso de pie, caminó despacio hacia el centro, con el rostro serio. «Dime, Gabriel, ¿quién eres en realidad?», preguntó con un tono que tenía más curiosidad que rabia. Gabriel respiró hondo. «Me llamo Gabriel Sánchez. Muchos me han conocido solo como el chico rebelde del taller al final del pueblo. Pero lo que pocos saben es que también soy fundador y dueño de 3 pequeñas empresas creativas en la capital, y que gran parte de lo que gano lo destino a una fundación que trabaja con niños de la calle y jóvenes en riesgo. Yo también fui uno de esos chicos. Dormí bajo puentes, pasé hambre, me trataron como basura, pero Dios usó a personas buenas para levantarme. Nunca olvidaré de dónde vengo, y por eso conservo este aspecto. Porque cuando me ven, esos chicos se sienten menos solos, menos juzgados». Clara lo miraba desde el escenario con los ojos anegados. Recién entonces comprendía toda la dimensión del llamado que él sentía. «Sé que muchos piensan que no soy digno de Clara», continuó Gabriel, «pero les prometo que haré todo lo que esté en mis manos para cuidarla, apoyarla y caminar con ella en el camino de Dios. Solo les pido una oportunidad». El silencio que siguió fue distinto, pesado, sí, pero lleno de reflexión. Muchos bajaron la cabeza, recordando los comentarios que habían hecho durante días. Don Ricardo observó la caja, el oro, la escritura, el cheque, pero, sobre todo, miró el rostro de Gabriel, erguido, sin arrogancia, solo con determinación y humildad. «Me tienes confundido, Gabriel», dijo al fin, y se dio la vuelta para volver a su asiento. No fue una bendición plena, pero tampoco era el rechazo tajante de antes. Era una grieta en el muro, una puerta entreabierta. Con el paso de los minutos, el ambiente empezó a cambiar. Las mismas personas que antes cuchicheaban con desprecio, ahora se acercaban con sonrisas tímidas. Una tía de Clara subió al escenario y dijo: «Gabriel, discúlpame. Esta mañana yo también te juzgué mal, pero hoy veo que lo que buscas no es solo casarte con ella, sino dar testimonio de algo más grande. Que Dios te ayude en ese propósito». Él inclinó la cabeza, humilde.
Gracias. Todo esto es por Clara y por el Señor, que me dio una segunda oportunidad, respondió. Algunos jóvenes que se habían burlado en el taller se acercaron con vergüenza a estrecharle la mano. Las señoras que antes criticaban ahora hablaban de lo generoso que era. Doña Elena aprovechó el momento para decir en voz alta: a veces nos olvidamos de que una apariencia bonita no asegura un corazón bueno y que un exterior duro puede esconder una ternura profunda. Sus palabras hicieron que varios invitados se quedaran pensativos. Clara, aún con el velo, alzó un poco la cabeza. Aunque la tela ocultaba su rostro, en sus ojos brillaba el orgullo. Apretó la mano de Gabriel como diciendo: sabía que no estaba equivocada. Sin embargo, Gabriel sabía que aún faltaba algo. El corazón de don Ricardo seguía a medio camino. La tarde empezó a caer y los rayos anaranjados del sol se filtraban por la lona de la carpa, iluminando el oro de la caja y tiñendo todo con un tono cálido. Poco a poco, algunos invitados se marcharon, comentando la historia con asombro, llevándose a casa una lección involuntaria sobre prejuicios y misericordia. Cuando la mayoría ya se había ido, Clara aún estaba en el escenario, sosteniendo la mano de su esposo. Doña Elena recogía platos y vasos junto a algunos familiares. Don Ricardo seguía sentado en el fondo, inmóvil, con la mirada fija en un punto indeterminado, peleando por dentro con su orgullo y sus temores. Gabriel, sabiendo que no podía dejar ese día sin dar un paso más, se quitó la chaqueta, dejando al descubierto uno de sus tatuajes. Unas palabras que decían: Dios me levantó cuando nadie más lo hizo. Se acercó hasta donde estaba su suegro. Don Ricardo, dijo con voz suave, sé que todavía le cuesta aceptarme, pero quiero que sepa algo. Amo a Clara, no solo porque sea tan entregada a la fe, sino porque tuvo el valor de mirar más allá de mis tatuajes y ver mi corazón, y le prometo que dedicaré mi vida a hacerla feliz, y a que usted nunca se arrepienta de haber permitido esta unión. Entonces Gabriel se arrodilló frente a él, inclinando la cabeza. Si hace falta, vendré todos los días a pedirle su bendición hasta que me la dé, añadió. La sala se quedó en silencio. Clara observaba desde el escenario, con el corazón en vilo. Doña Elena detuvo sus manos y sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Poco a poco, don Ricardo dejó escapar un largo suspiro. Puso una mano sobre el hombro de Gabriel. «Levántate, hijo», dijo con una voz más suave de lo que nadie le había escuchado en toda la boda. «Papá», susurró Clara sin poder contener el temblor. Don Ricardo la miró. Luego volvió a mirar a Gabriel. «Tal vez te juzgué demasiado rápido. Tal vez estaba tan ocupado defendiendo mi reputación que no vi lo que Dios estaba haciendo. Pero hoy he visto algo. Eres un hombre que no huye de las pruebas, y eso es lo que quiero para mi hija», dijo con honestidad. Gabriel se puso de pie con los ojos humedecidos. Clara corrió hacia su padre y lo abrazó con fuerza. «Gracias, papá», susurró, casi sin voz. Don Ricardo la estrechó y al soltarla, se volvió hacia Gabriel y lo abrazó también, con un gesto sencillo pero cargado de significado. «Cuídala, cuida de su corazón y de su fe», le pidió. «Se lo prometo», respondió Gabriel firme. Aquella tarde, la carpa volvió a llenarse de risas y música. La gente que quedaba bailó, conversó, comió. Pero ahora miraban a la pareja con otros ojos. Ya no veían solo a la hija del líder religioso con un chico de apariencia rebelde de barrio, sino a dos personas que habían pasado por un temporal intenso y salían más unidos. En el corazón de Clara, la tormenta que había soportado, las críticas, el rechazo, la soledad, se convirtió en un recuerdo vivo de que el amor basado en la confianza y la paciencia siempre encuentra un camino, especialmente cuando se apoya en Dios. Gabriel, por su parte, sintió que la promesa que hizo aquella noche en el orfanato, no renunciar a su misión, pero tampoco dejar sola a la mujer que eligió,
había comenzado a hacerse realidad. Amigos, esta es la historia que les he contado hoy. Gracias de corazón por escucharla hasta el final. Ojalá esta experiencia nos recuerde que Dios mira el corazón, no solo la apariencia, y que a veces sus planes rompen nuestros prejuicios para enseñarnos algo más grande. Antes de despedirnos, si esta historia tocó tu corazón, te invito a que dejes en los comentarios la palabra fe para saber que llegaste hasta aquí. No olvides darle me gusta al video, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal Relatos de Gerald para no perderte más historias que inspiran y nos acercan a Dios. Muchas gracias por tu tiempo. Que el Señor te bendiga, te guarde